imagine there's no heaven. Desde muy joven inicié en voluntariados. Entonces siempre, no sé, yo quería ser periodista. Era como de niño cuando te preguntan. Bueno, de niño yo decía que quería ser secretaria general de la ONU. De adolescente ya dije como periodista. Me encantaba el micrófono y las cámaras. Y posteriormente estuve como en un programa de niños en mi ciudad, en Sonora, y era conductora del programa, ¿no? Que ahora me avergüenza, porque estuve allá. Posteriormente inicié en Cruz Roja Mexicana de la Juventud, que ahí son como jóvenes con vocación de servicio a la comunidad. Yo tenía 13 años. Entonces en Cruz Roja fue muy bueno porque te enseñan la diferencia entre que en la vida no tienes que ser un jefe, sino ser líder, que todo el tiempo tú puedes apoyar a las personas a través del servicio, hacer actividades comunitarias básicamente. De ahí me enfoqué en un programa de migrantes, era en la frontera de Altar Sonora, en la frontera con Estados Unidos. Entonces yo coordinaba este proyecto de migrantes, de apoyo para migrantes sobre todo centroamericanos, ¿no? Que cruzaban por el país. Cuando ya se decide el momento de qué vas a estudiar, ahora sí, ya vas a salir de la preparatoria, entras a la universidad. Y en Cruz Roja me decían, si quieres seguir con nosotros, tienes que ser abogada. O puede ser relaciones internacionales o una carrera afín. Entonces yo pensé, dije, yo quiero trabajar en el 6CR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero me veía como en estos refugiados de guerra, en los campos militares o en UNICEF, y mi visión totalmente era internacionalista, de que yo quiero trabajar en guerras, quiero hacer en desastres naturales, yo quiero estar ahí. Entonces decidí entrar a la universidad. Entré en un principio en la Universidad de Sonora, que yo vivía en Ciudad Obregón y la universidad estaba en Navojoa. Entonces era ir en transporte 1 hora diario a mi universidad. Estudié el primer semestre y salí con 10 todas las materias. Pero en enero me toca hacer un trámite de IFE y llevé mi credencial de la universidad para hacer el trámite y el chico me pregunta, tú eres abogada, oye, ¿qué es el Estado de Derecho? Yo tenía un semestre estudiando en la universidad y yo, no sé, no sabía nada. A pesar de haber salido con notas de 100 en la Universidad de Sonora, llegó ese momento en mi vida que digo, no sé. Y aparte las especializantes que tenían en la Universidad de Sonora, o era civilista o penalista. Entonces yo no me quería enfocar en eso. Y fue cuando le empecé a decir a mi familia de, yo me quiero estudiar otra parte, porque yo no veo mi vida aquí como siendo abogada, pero siendo civilista o penalista. Y pues seguía en la Cruz Roja todavía, pero yo sabía que quería, como que al nivel al que había llegado ya dentro de la institución, ya era suficiente para mi edad y ya había viajado a Argentina, había ido a Texas a presentar el proyecto y han sido cosas muy buenas, pero ya era hora de dar el siguiente paso, ¿no? Entonces empecé a hacer trámites en la Universidad de Guadalajara. Entonces mi mamá me decía, si al rato mañana me vas a decir me quiero ir a la UNAM, o después me vas a decir me quiero ir a Monterrey. Ellos me dieron por loca, ¿no? Así como que, ay, pues ya, es algo que ahorita me estás diciendo una cosa y luego vas a cambiar de opinión. Es como gastaba mucho yo en transporte para ir a la universidad diario, mamá me dice, yo no tengo dinero para que vayas a hacer los trámites. Trabaja si quieres ir a Guadalajara a intentar. Cerca de mi casa había una fábrica de chinos que ellos fabricaban ropa. Entonces pedí trabajo, ¿no? Al lunes siguiente llego y ya tengo trabajo. ¿Y cuántos años tenías? Ahí tenía 18 apenas. Entonces era como muy difícil todo porque yo entraba a las 7 de la mañana a la escuela, pero tenía que estar a las 5:30 de la mañana esperando el bus que me llevaba a la universidad. Salía a las 6 el bus, llegaba a las 7 a la universidad, salía a la 1, a las 2 de regreso a mi ciudad y a las 2:30, 3 a mi casa. Ya la fábrica entraba a las 5 de la tarde. Llegaba a mi casa y con aquel calorón de 50 grados en Sonora, era llegar, meterme a bañar, mi mamá en unos toppers me hacía comida y en la fila antes de entrar a checar comía, porque eran súper estrictos, una experiencia laboral muy difícil con ellos porque eran muy estrictos y con ellos salía a las 12 de la noche. Entonces llegaba a las 12:15, 12:20 a mi casa, llegaba a dormir y a despertarme al día siguiente a las 4:30. Entonces a la par que hacía esto los fines de semana seguía con mis actividades en Cruz Roja, que en ese entonces ya era coordinadora de jóvenes en Sonora e instructora nacional de juventud. Entonces eso me implicaba viajar mucho y en mi trabajo siempre les decía, falleció mi abuelito, tengo tal cosa para poder irme a los viajes. Entonces conjuntar esa parte de eres estudiante, trabajas por un momento para juntar dinero, irme a hacer los trámites
y tener esta parte del voluntariado y la labor social fue muy difícil. Ya sí estuve hasta julio, en julio fui a hacer el examen a Guadalajara y ya cuando me dicen que me aceptan es como ¡guau! Puedo creer la experiencia porque la universidad solo admite a 300 y cuando yo entré en esa generación aplicaron como 2000. Entonces llego y muchos de mis compañeros pues el primer día de clases te preguntan, ¿no? ¿Por qué eres abogado? Y yo así de, yo quiero ser abogada porque yo quiero trabajar en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en refugiados de guerra, o si no en ONU o en UNICEF, y todos me voltean a verme con, y esta chica que ella contaba con el apoyo de mis papás, porque para ellos fue un reto que pensaron que jamás lo iba a hacer, o sea que el decirme, ay no te vamos a apoyar y tú hazle como quieras para conseguir el dinero, iba a ser como un obstáculo para decir, ay bueno pues me quedo aquí en las comodidades de mi casa, para que me voy lejos. Y ese primer semestre fue muy duro, fue extrañar totalmente a mi familia. Entonces yo lloraba, recuerdo que mi mamá fue a dejarme a Guadalajara con unos tíos, eran tíos de vacaciones obviamente nada más, no eran tan cercanos. Cuando llego a Guadalajara, mi mamá me toca ir a despedirle a ella a la central de autobuses que se regresaba a Sonora, yo iba llorando y mamá, no llores, esa parte es el algo. Entonces mi mamá me hablaba todos los días y para mí era esa parte de, mami, estoy sola. ¿Cómo era tu relación con tus papás desde niña para haber decidido no, es todo soltar o cortar el cordón umbilical? Claro, no creo que fue difícil, porque mi papá es una persona muy autoritaria, muy inteligente y con una visión de educación como muy rígida, de decir, tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, tú eres la mejor, tú tienes que sacar dieces. Y mamá, por otro lado, que no tuvo educación, es como la parte sentimental, ¿no? De no pasa nada, tú tranquila, yo te quiero mucho. Entonces mis papás se divorcian, yo tenía 13 años justamente. Entonces mi papá por una parte me había educado de una manera de tú eres lo máximo, ¿no? Tú eres lo mejor. O sea, tu autoestima era muy alto. Yo le comentaba a Alex que tengo varias anécdotas de que yo reconozco que como persona de niña era fatal. O sea, creo que era la niña que todos odiaban, pero era muy inteligente. O sea, toda mi vida había tenido 10 y yo era la mejor. O sea, mi papá, por ejemplo, si yo le enseñaba un examen con un 9, no, me lo trozaba. ¿Y por qué sacaste 9? Entonces yo crecí en la infancia y adolescencia aparte creyéndome lo máximo, que yo era la persona, una experiencia que marcó totalmente esta parte en una olimpiada de geografía. Yo había ganado en Sonora, en el concurso nacional gané el 3er lugar y venimos a la Ciudad de México a la entrega con Fox, el premio, te van a dar una computadora y no sé qué. Cuando venimos para acá con los profesores, la niña se emberrinchó que no quería pasar a recoger su 3er lugar porque ella era de primer lugar. Y yo no iba a pasar y no iba a pasar y era tan berrinchuda. ¿Te considerabas perdedor? Sí, o sea, yo no iba a pasar porque yo era el primer lugar y si no era el primer lugar yo no pasaba. No valía la pena. Entonces todas las autoridades en ese momento, es que la niña pase, por favor, ¿no? Entonces yo sí iba con mi profesora en la avenida de Sonora. Ay, yo no quería pasar, era el presidente, a mí me valía. Sí. Yo no quería pasar. Estaba tan, o sea, una profesora me dijo, yo tenía 11, 12 años, dice mi profesora que, a ver niña, como el jalón de orejas. Ubícate. Ella totalmente, y me dijo, o sea, como no, en la vida no todo el tiempo vas a ser la mejor, siempre hay personas mejores y peores que tú. Sí. Y tarde o temprano la vida te lo va a demostrar. Y ojalá que que no sea demasiado tarde y que te des cuenta que estás mal. Entonces me dijo tantas cosas que marcaron totalmente mi vida. Y creo que fue como un retroceso y voltear para atrás y decir, he sido mala persona. O sea, como soy muy buena, reconozco, pero no soy lo máximo. Hay personas... Cuando yo entro a la prepa, yo les digo a mis papás, la prepa la terminé con 100 totalmente, pero ya no era una presión de decir, yo tengo que sacar buenas calificaciones. Si se dan buenos, si no, pues ni modo. Yo seguía como la vida preparatoriana con la vida altruista, ¿no? De Cruz Roja, y ya era una parte de la SUE que se divertía, la que tenía amigos, la que no me importaba si otra niña tenía 100 igual que yo. O sea, ya era totalmente diferente de ver la parte humana de las personas y decir, bueno, soy buena, pero los demás lo van a reconocer. Yo no voy por la vida diciéndole a todos, yo soy buena, admírame. Creo que ya eso se daba cuenta. Porque cuando yo llego a Guadalajara, llego con el objetivo, ahora voy a estudiar. Ni voy a estar, me salí de Cruz Roja, fue una etapa muy dura porque dejas toda una experiencia que te dio tanto y decirles, me vengo a Guadalajara, pero los dejo. Ahora soy egoísta y veo por mi formación y si en 5 años que termine la universidad sigo queriendo estar en Cruz Roja, regreso. Por ahora me preparo.
Cuando llego, mi siguiente objetivo que me aferré fue irme de intercambio. Yo decía, la visión internacionalista, no tengo que salir de México y me quiero ir a estudiar fuera, me quiero ir a estudiar fuera. Entonces yo me dediqué mucho a la universidad y para obtener buenas calificaciones, pero para obtener una beca que me pagara todo en España. Entonces me fui a España en 2009. Entonces en un principio iba solamente 6 meses, ya estando allá conseguí otra beca para irme a Italia como 2 meses de verano y regresé otra vez otros 6 meses a España. En el tiempo que estuve allá en España pues llevé materias de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho de la Unión Europea, y allá conocí a un juez de la Corte Interamericana, expresidente, que era muy amigo de una profesora mía. Entonces él dio una conferencia, se acaba la conferencia y mi profesora me dice, ¿lo quieres conocer? Y yo, pues bueno, está bien, ¿por qué no? Ya me lo presenta, él se llama Antonio Cansado, un brasileño, lo conozco y él me da su tarjeta y me dice, deberías de ir a la Corte Interamericana, es muy buen lugar, vas a aprender mucho. Y yo decía, bueno, le escribo como a las 2 semanas, pero pues dije, ay Jesús, actualmente él es juez de la Corte Internacional de Justicia. Dije, es una persona muy ocupada y es una eminencia, jamás en su vida me va a responder. Me responde los correos y yo sí estaba tan emocionada porque un juez internacional me estaba contestando los correos. Y cuando regreso a México, pues ya era la etapa de que tenía que hacer prácticas profesionales y servicio social. Entonces, en cuanto llegué, yo dije, la única opción que hay en Derechos Humanos en mi universidad es la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Entonces, llego en febrero a México en 2010 y en marzo ya estaba trabajando ahí. Entré al principio como prácticas de 4 meses y a los 4 meses me contratan. Me voy a Harvard a un invierno de investigación en trata de personas. Me voy y regreso como una semana a México, regreso a hacer exámenes finales y terminé mi universidad. Entonces fue como muy maratónico mi último semestre. ¿En el extranjero realizaste prácticas o nada más? No, en la corte. Ajá, en la corte, en enero me voy a la Corte Interamericana, termino en septiembre y de ahí me voy a Washington, a la Comisión Interamericana, que es como el otro filtro. O sea, primero, si tú tienes una grave violación aquí que no te hicieron justicia en México, primero vas a Washington, ya si no se soluciona ahí, te mandan a Costa Rica a la corte. Yo quería conocer como los dos enfoques, ¿no? Termino allá, me voy 2 meses para allá y ya regreso en diciembre del año pasado a México. ¿Y cómo te ves a futuro? Quiero estudiar todavía, todavía me falta mucho por estudiar. Por ejemplo, en lo profesional, creo que la Corte hasta ahorita, la Corte Interamericana ha sido mi máxima experiencia profesional hasta ahorita, porque ha sido como esta parte de que todos mis compañeros que yo tenía ahí eran personas que traían 2 maestrías en La Haya y en Suiza, o en Columbia, o en Georgetown y tal. Y hice mis prácticas en la Corte Penal Internacional, o en la Corte de Ruanda, o estuve en Tanzania, y yo así de, pues yo soy acabo de salir de la universidad, ¿no? Creo que ahí entra esta parte que decía, ahí comprendí que había obviamente muchas personas más preparadas. Regreso a México y actualmente donde me encuentro laborando es como esta visión internacionalista, aplicarla en el Distrito Federal. Entonces, en lo personal y profesional, a mí sí me ha afectado como la apertura que hay. Y ahora con que estás en derechos humanos y así como eras en tu adolescencia, niñez, de la mejor, de la que nadie es mejor que yo, ¿qué te ha cambiado o qué has visto ya con los derechos humanos de los demás? Claro, totalmente. Ya después ha sido como esta visión derecho humaniana, ¿no? Totalmente. Considero que esta parte humana es muy difícil de entender en este momento para los niños. Bastante. Y creo que inclusive ahorita para las personas como, no sé, yo tengo 25 años ahorita y tengo muchos compañeros que siguen todavía con esta visión de yo soy el mejor y lo merezco todo. Entonces en derechos humanos ya no ves solamente por ti, sino ya es como un bien colectivo. O sea, parte del trabajo que estás haciendo ya es como una visión de proteger. Totalmente. ¿Y en qué momento entra tu ser objetivo y Yo me considero un tanto proteccionista totalmente, porque casualmente cuando ves las graves violaciones a derechos humanos, por ejemplo, recientemente del trabajo que estoy realizando, vamos a emitir una recomendación por tortura. En esta recomendación de tortura hablamos del relato de 103 personas que las torturaron en un lapso del 2007 al 2013. Entonces, en este lapso
los relatos de tortura coinciden totalmente. Entonces, por una parte de las personas que incluyen esta recomendación, a mí me tocó ir a entrevistarlas al reclusorio, sobre todo mujeres que abusaron sexualmente de ellas. Entonces, por una parte era como, sí, pobre señora, que te cuenta como ya más su historia personal que parte de la violación. Yo así como, pues a pesar de que mi función nada más era ir a entrevistarla, yo le dije a la señora como, pues échale ganas, ya tienes tiempo acá, pero pues todavía te queda el amparo, puedes hacer más cosas, como que no te desanimes. Y cuando salgo de la entrevista, yo salí como muy afligida porque, pues es cierto, al final una injusticia a cualquier persona. Por ejemplo, hace 2 semanas fuimos a la estación de lecherías en el Estado de México, y a la Iztapalapa, y ahí nos encontramos unos migrantes hondureños que cuando ya no lograron cruzar a Estados Unidos, cuando están en Piedras Negras, se quieren entregar ya a los agentes de migración, y llegan con la gente de migración y les dice, señor, nos vamos a entregar, y le dice la gente, ay, es que ahorita no estoy agarrando gente, síganle más para abajo en el tren, a ver de dónde se pueden regresar. Y ellos estaban ahí, y así como, pues estamos esperando, estaban ahí en lecherías esperando el tren para seguirse más para abajo. Parte del trabajo no te permite involucrarte emocionalmente, o sea, es parte de tu trabajo, aunque sí lo sientes. Claro, yo digo que hay una diferencia, y lo veo con mis compañeros, como la parte de las personas en derechos humanos que ven a derechos humanos como tu forma de trabajo. Eso es lo que me da una estabilidad económica, tengo buenas prestaciones, tengo un buen ambiente de trabajo, tengo un horario, me va bien, me da la estabilidad que necesito. Y hay otra parte que creo que donde me considero que estamos como por vocación, de que realmente te interesa apoyar a otras personas. Y a veces ahí es donde está la diferencia de que nos involucramos demasiado o queremos cambiar el mundo totalmente, o nos enojamos con las autoridades o queremos mentarles la madre a las autoridades por lo que hacen, y cuando realmente no nos importa a la hora que vayamos o que te digan ven a entrevistar a un torturador ahorita a las 11 de la noche. Lo hago, sin renegar, sin que me digan nada, y no me están pagando extra. Pero yo sé que si no voy en este momento, lo pueden golpear más. Significa que sí encontraste tu verdadera vocación. Totalmente. No hell. ¿Tu familia cómo te ve y cómo te sientes? O sea, Ha sido mucho apoyo, totalmente. Creo que pues desde que salí de Sonora con ellos, han sido, pues ya por más que te digamos quédate, no te vas a quedar. ellos siguen allá. Ellos siguen todavía en Sonora. Mi papá me sigue apoyando mucho. Ya creo que por ejemplo, esta parte siempre la platiqué con él, de que yo voy a hacer lo que yo considere que es correcto para mí. Yo voy formando como mi propio criterio, mi propia moral, lo que para mí está bien, está mal, y mi trayectoria, mi camino. Si a ti te logro satisfacer con esto, qué bueno, si no, pues lo siento. Como superar esta parte con él. Y con mi mamá es como, eres mi niña, somos 2 hermanas nada más. Mi hermana tiene 29 años, yo tengo 25, pero yo vivía con ella, mi hermana ya se había casado y ella se quedó sola en Sonora. Entonces me dice, pues yo sé que no te voy a poder detener, pero tú logra todo lo que quieras hacer. Me dice, yo sé que vas a lograr grandes cosas. No hell. Ay, sí, tengo muchos personajes que me inspiran. De hecho, en Guadalajara, en mi habitación, era una habitación blanca, y yo pinté, iba poniendo cada año, cada vez que yo tenía una frase que me iba marcando. Y mis fotos totalmente de personas que yo admiro. De mis personajes favoritos es el Quijote, por su locura, y de que independientemente de que todo el mundo te diga que tú estás loco, como todo el tiempo me han dicho, no dejes de... Que no estaba loco. Ajá, que no estaba loco, pero me encanta el Quijote, por ejemplo, Che Guevara, Mandela, Gandhi, como de los grandes, ¿no? Y mi mamá, sobre todo. Tu nombre completo y tu profesión. Sí, claro. Cintia Sue Melesa Valenzuela Contreras, soy licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos, ¿Y laboras? y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pues te agradecemos. Ay, no ustedes.